Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, estamos grabando este vídeo el Día de Reyes y simplemente quería hacer un repaso rápido a lo que ha sido la segunda parte de mi estancia en casa de mis padres, la segunda parte de estas navidades. Si bien en la primera, como habéis visto, hicimos dos salidas de pesca, dos salidas que ya habéis tenido la oportunidad de verlas en el canal. De todas formas, os las dejo aquí. Y esta segunda parte, desafortunadamente, esta segunda parte de las navidades, voy a hacer un resumen en 3 test. Pues sí, evidentemente, di positivo en COVID. Aquí está el segundo test, donde ya, bueno, se ve que la carga vírica es menor. Y aquí, por fin, cuando he dado negativo, total, que me he comido las uvas, he encerrado en la habitación. Aparte, en mi familia se junta bastante gente y bueno, no quería liarla con mi maldito virus. Nada más, comentaros que los próximos días tendré una serie de compromisos y después, estoy hablando dentro de 5, 6, 7 días, a partir de hoy, ya me moveré con la furgo y ya volveremos al mar, y espero ya a partir de aquí que los próximos vídeos ya sean sobre el terreno. A ver también cómo se porta el tiempo, que llevamos una sucesión de borrascas que esto no para, pero vamos, que en principio mi idea es ya hacer vídeos sobre el terreno, que es lo que nos gusta, joder. Bien, y en referencia al vídeo de hoy, ya hace bastante tiempo, sobre todo cuando iniciamos esas jornadas de pesca, esos vídeos de jornadas de pesca, y yo suelo ir caminando hacia el pesquero y os voy comentando pues un poquito, oye, pues he venido aquí porque había estas condiciones, tal, porque lo vi en el Winguru, por eso elegí este sitio, y siempre me escribís unos cuantos o me comentáis en los comentarios de los vídeos abajo en YouTube, o me escribís por privado y tal. Ya muchas veces me habéis pedido si podía explicar un poquito el tema de Winguru. Mucha gente incluso me pregunta qué es Winguru, que a día de hoy me parece increíble que un pescador no sepa lo que es Winguru. No lo digo en modo despectivo, para nada. Simplemente digo que me parece sorprendente que todavía no haya llegado a todos los pescadores esta tecnología tan útil para nosotros y tan fácil de utilizar. Vale, hoy vamos a responder un poquito, vamos a hacer una guía básica, una guía muy básica de lo que es la interpretación del Winguru. Dicho esto, vamos a comentar también que hay otras aplicaciones, hay otras webs, como Windy, y yo me atrevería a decir que Windy, a la larga, si hacemos un promedio, tiene más aciertos que Winguru. Quiero decir, los datos de viento, de oleaje, etc. En general podemos decir que se aproximan más a la realidad los datos de Windy que los de Winguru, es decir, que tienen más aciertos Windy que Winguru. No obstante, yo utilizo más Winguru porque para mí es la aplicación, es la web más visual. Es una web que tú, según abres la pantalla, ahora mismo os voy a explicar, ya vamos a ello, pero tú en cuanto abres la pantalla, lo tienes todo ahí, el viento, el oleaje, la frecuencia, todo, incluso nubosidad, lluvia, todo ahí. Entonces, aunque no sea tan exacto como otras aplicaciones como Windy, pero es brutalmente visual, y para este momento que tienes 15 segundos libres, no, es sacar el teléfono al bolsillo, poner el sitio que queremos ver y ya me puedo hacer una idea, de cómo está. Por eso, a mí particularmente me parece, en este sentido, a nivel planificar desde casa una jornada de pesca, me parece la aplicación más práctica. Así que sin más demora pasamos a explicarla un poquito. ¡Vamos allá! Bueno, pues ya estamos aquí, estamos con el ordenador. Winguru es exactamente igual para smartphone que para ordenador. Lo que pasa es que a mí, para hacer este vídeo, pues me resulta más cómodo. Así que lo voy a explicar sobre el ordenador. Yo casi siempre lo miro en el móvil y seguramente vosotros lo vayáis a mirar en el móvil. Es exactamente igual. Vale, lo primero que haríamos es ir a Google. Entramos en Google y aquí escribimos Winguru. Winguru, ¿vale? Podemos poner cualquiera. Vigo, Corrubedo, pero ponemos directamente Winguru, ya nos sale alguno por aquí. Este es todo por saco. Aquí el primer resultado mismamente, podríamos entrar en cualquiera de los otros. Venga, le vamos a dar al primero ya. Y pues mirad, la última vez parece que he estado mirando en Valdoviño.
Vale, ahora mismo seguramente esto lo que estáis viendo sea una ensalada de colores, de números, de muchas cosas que si nunca habéis visto esto, si no estáis familiarizados con Winguru, puede que os estéis perdiendo bastante. No os preocupéis que esto es facilísimo y súper sencillo y además muy visual, como os comentaba antes. Lo primero, pues vamos a pensar en el sitio que queremos ir a pescar para comprobar cuáles son las condiciones que nos encontraremos allí. Entonces, para eso nos vamos a ir aquí arriba. Veis que hay un recuadrito que pone mapas. Al poner el cursor sobre mapas se nos despliegan varias pestañas, previsiones, spots, tal. Nos vamos a ir de mapas directamente aquí a spots. Vale, y una vez estamos en spots, si va un poco lento lo siento porque la conexión aquí en casa de mis padres va bastante lenta, pero bueno, a ver si no tenemos problema. Vale, bien, al pinchar en spots se nos despliega un mapa mundi. Un mapa mundi que, como veis, tiene a medida que, bueno, esto podemos ampliar, reducir, acercarnos, alejarnos. Este mapa mundi, vamos a ir mirándonos ya para aquí, por ejemplo, la zona de Galicia. A medida que lo vamos ampliando, veis que vamos teniendo varios puntitos azules, varias referencias azules, unos circulitos azules. Cada uno de estos circulitos azules va a ser un punto de referencia del cual tiene datos Winguru. Es decir, va a ser un punto del cual Guru tiene datos para darnos un pronóstico de la climatología, ¿vale? Entonces, vamos a decir que... Imaginaos que nos interesara ir a pescar a esta punta de aquí, ¿no? Estamos en la zona de Valdoviño, a esta punta de aquí. Vale, pues en esta punta de aquí, como podéis ver, no tiene un circuito azul. Justo ahí donde queremos ir a pescar, no tiene su circuito azul con su pronóstico. Creo que en la versión de pago puedes colocarlo en cualquier sitio. En la versión gratuita, que para mí no merece la pena la de pago, en su versión gratuita, como es esta, lo que tenemos son puntos más o menos cercanos. No os preocupéis por esto, porque evidentemente el mar afecta de la misma forma en una amplia región de costa. No cambia cada kilómetro, ni muchísimo menos. Esto es algo muy general y que tienen que pasar muchos kilómetros para que haya cambios significativos. El mar, ojo, el mar. Otra cosa es que evidentemente cada esquina, cada piedra, cada punta, cada orientación, según hacia dónde está, evidentemente va a influir de una forma, cada zona que tenga más calado, menos calado, va a influir de una forma totalmente diferente a este mar. Es decir, al mismo mar, lo que tenemos en tierra, los accidentes geográficos que tengamos, la orientación de la costa, el calado y todo ese tipo de factores van a influir. Evidentemente, esto es un tema para hablar horas. Esto es para mí la clave fundamental en la pesca, que es elegir correctamente un pesquero, porque si no, los aparejos y todo lo demás nos da igual. Y todo eso, evidentemente, es la parte con la que empieza la escuela del sargo. Es el primer paso. El primer paso a una buena jornada de pesca es hacer una buena elección desde casa. Pero bueno, vamos a seguir. Como decía, pues nos interesaba venir a pescar aquí a esta punta, ¿vale? Esta punta no la tenemos referenciada, no tenemos un circulito azul de estos que nos dé el tiempo. No pasa nada, porque tenemos círculos muy cercanos. Tenemos uno aquí, esto que sería la playa de Valdoviño, tenemos otro aquí, un poquito a la izquierda, tal. ¿Qué hacemos si el punto concreto al que vamos a pescar no tiene? Que va a ser lo evidente, porque la mayor parte de la costa no tiene estos puntitos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a los puntos inmediatamente cercanos. Y yo no miraría uno, yo miraría pues un par de ellos para contrastar y tal, para no ver nada raro. Entonces yo, pues por ejemplo, ya que vamos a venir aquí, me miraría este y me miraría este. Venga, vamos a empezar con este de aquí. Veis que según pinchamos nos pone el nombre del sitio ya, Valdoviño, ¿vale? Y se nos despliega esto, Show Forecast y añadir a favoritos. Le damos a Show Forecast, pinchamos y ya estaríamos ahí. Ya tendríamos toda la pantalla con todos los parámetros delante de nuestras narices. Vale, ¿qué nos interesa de esto? Olvidaos de todo esto de aquí abajo, vamos a hacerlo simple. ¿Qué nos interesa? El primer recuadro, esto de aquí. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para planificar nuestra jornada de pesca. Tenemos una serie de filas, tenemos estas filas que nos van a dar distintos parámetros
y estas columnas que nos va a decir el momento, es decir, en esta columna nos va a decir sábado día 7 a las 7 de la tarde o sábado día 7 a las 17 de la tarde, ¿vale? Y cada una de las filas va a ser un parámetro diferente. Entonces, empezando arriba abajo, como os acabo de decir, lo primero que tenéis aquí arriba es esta S, esta D, esta L, eso es el día de la semana, sábado, la D de domingo, la L de lunes, la M de martes, ¿vale? Debajo, inmediatamente debajo, aquí tenéis un número, eso es el día del mes, 7, día 8, día 9, día 10, ¿vale? Justo debajo tendríamos la hora, las 7 de la mañana, las 9, las 11, tal. Como podéis ver, tenemos por defecto tenemos como un pronóstico cada 2 horas, ¿vale? Esto es muy importante porque no solo nos interesa saber cuáles son las condiciones ahora mismo, en este momento, o mañana a las 5 de la tarde. Nos interesa ver cuál es la progresión, cuál es la tendencia. No nos interesa solo saber las condiciones de una hora, de un momento en concreto, sino cómo se va a comportar las siguientes horas, si se va a incrementar la fuerza del viento, si va a bajar la altura de ola, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es tan importante como saber un punto concreto, es saber cuál va a ser su evolución, su progresión, su tendencia. Vale, entonces ya pasamos a la primera fila. La primera fila nos pone velocidad del viento, importantísimo, la velocidad del viento, que en este caso nos vienen nudos. Yo sé que pues los que os dedicáis a actividades marítimas, los que tenéis barcos o soléis ir en barco, y luego pescadores de costa, más bien veteranos, pues ha sido siempre como muy tradicional el analizar la fuerza del viento en nudos. A mí particularmente me gusta más en kilómetros por hora, entonces yo lo voy a poner en kilómetros por hora. Muy fácil, aquí simplemente con el cursor pulsamos encima donde pone nudos y pinchamos, nos va cambiando metros por segundo, pinchamos, uy, que se ha ido. Nudos, como decía, damos un par de veces, metros por segundo, damos otra vez, kilómetros por hora, ¿vale? Va cambiando, tiene también millas por hora, etc. Vale, entonces estamos en esto, velocidad del viento. Vale, esta primera columna nos va a dar una velocidad media del viento. Quiero decir, a las 7, por empezar aquí, por la primera, el sábado día 7 a las 7 de la mañana en Valdoviño vamos a tener supuestamente 32 kilómetros por hora de viento, de media, ¿vale? El viento evidentemente no es algo fijo, es algo que va oscilando, entonces vamos a tener de media 32 kilómetros por hora. A las 9 veis que vamos a tener 28, de luego 34... Bueno, veis que más o menos se va a mantener en torno a 30 y pocos kilómetros por hora, un poquito menos de 30. Vale, la siguiente fila son ráfagas, también en kilómetros por hora. Vale, realmente lo que más nos interesa es el viento medio, que sería esta fila de aquí arriba. Esta fila, la primera, la de arriba, nos va a determinar, pues realmente, si vamos a tener mucho viento, si vamos a tener poco. Quiero decir, básicamente, si va a ser molesto, si vamos a poder pescar en cualquier sitio, si vamos a tener ya que pescar a cubierto del viento, porque no nos va a permitir, porque es muy fuerte, ¿vale? Eso básicamente nos lo va a dar la primera fila. Pero ojo, porque la segunda, las ráfagas también son muy importantes, porque fijaos, bueno, con 30 kilómetros por hora que vamos a tener de media, es absolutamente, si el viento te da en la cara o te da de lado, o si el viento te está afectando realmente y te está dando de lleno, con 30 kilómetros por hora es incomodísimo, es muy complicado pescar, es absolutamente incómodo. Y si aún encima vamos a tener ráfagas, que son esas rachas más fuertes que vamos a tener cada cierto tiempo, de 60 km por hora, como podéis ver aquí, pues apaga y vámonos, porque eso es una auténtica burrada. Y dicho esto, si os fijáis, que a mí también es otra de las razones por las que me gusta mucho y por lo que os decía al principio que es muy visual Winguru, es por su código de colores. Ya que, como podéis ver, a medida, vamos a movernos un poquito por aquí. Joder, vaya semanita que viene, vaya semanita. Bueno, a medida que el viento es más suave, como podéis ver aquí, vientos de 14, de 12 km por hora de media, con rachas de 16, veis que se va poniendo cada vez más azul y azul más clarito. Y ahora mismo no tenemos ningún día aquí, pero cuando tenemos muy poco viento, tipo 4 km por hora, 5 km por hora, 6 km por hora, directamente ya aparece un azul casi imperceptible que ya es casi blanco, o blanco ya directamente, ¿vale? Entonces la progresión visual de colores es así, empieza en el blanco, blanco, azulito muy claro, se va poniendo azul más oscuro a medida que va siendo más fuerte el viento. Bueno, no sé qué estoy liando aquí. Disculpad.
Se va poniendo más fuerte y luego ya pasa a verde, verde oscuro, rojo, naranja, violeta. Bueno, yo creo que es muy intuitivo. Yo creo que todos asociamos pues esos colores suaves, azulitos, claritos, tal, a algo suave. Y ya cuando vemos morado ahí, un rojo, pues alerta. O sea, viento fuerte, peligro, ¿vale? Entonces, quedaos con eso. Por eso es muy visual, porque sacas el móvil y ya ves todo en rojo y dices, no, aquí no. O lo ves cuando ves todo en azul clarito y tal, y dices, mira qué maravilla, que voy a poder pescar en cualquier sitio olvidándome del viento, porque el viento no va a ser un elemento que me vaya a condicionar mi pesca. Bien, y con esto pasaríamos a la tercera fila. Tan importante, tan importante, o incluso más que la velocidad del viento y de sus rachas, sería la dirección del viento. Porque evidentemente, si estamos a cubierto del viento, si nos ponemos en un pesquero cuya orientación del pesquero respecto al viento nos proteja, pues nos permitiría pescar. Pero en el caso de que el viento nos dé en todo el jeto o nos dé de lado, pues nos va a estar llevando los aparejos o contra las piedras o desplazando lateralmente, con su correspondiente imposibilidad de mantener la boya en el sitio, o el plomín, o lo que sea, ¿vale? Entonces, la tercera fila es la dirección del viento. Como veis, aquí empieza como bastante al sur, pero va girando hacia el suroeste, ¿vale? Aquí el viento soplaría del suroeste. Por lo tanto, en definitiva, ¿qué lectura podríamos hacer de estas tres filas del viento? De lo que sería toda la información del viento, pues sería que tendríamos en torno, esperad que lo volvemos a cambiar, que al abrir y cerrar, kilómetros por hora. Entonces la lectura que haríamos aquí es que tendríamos vientos de aproximadamente 30 kilómetros por hora, un poquito más, un poquito menos, según la hora, con rachas de entre 50, rozando los 60 kilómetros por hora, y la dirección del viento sería suroeste. Vale, esta sería nuestra lectura del viento. Con esto, evidentemente, bueno, pues ya en la escuela del Sargo os enseñaría a elegir pesqueros. Es algo más complejo, tendríamos ya que si conocemos ya pesqueros que en estas condiciones nos van bien, no hay problema, pero en el caso mío, que voy siempre descubriendo, siempre explorando, siempre la aventura, yo con esta información puedo saber, simplemente abriendo Google Earth o Google Maps, podría saber cuál sería el punto concreto en el que podría pescar, sin haber estado jamás allí. Y seguimos. La siguiente fila es la fila de ola. Ola en metros, vale, esto sería la altura de la ola. Esto es una burrada. O sea, realmente esto para pescar, hay sitios en los que se puede pescar con esta altura de ola, cercana a los 4 metros, pero esto en el 90% de los pesqueros que os vais a encontrar, aparte de ser una temeridad, pues nos va a hacer lo que es la pesca absolutamente imposible. Entonces tendríamos aquí una altura de 3 metros con 7, 3 metros con 9. Nos iríamos al día siguiente ya a 5 metros y pico, casi 6 metros de ola. Esto es una burrada. Hay sitios en los que se puede pescar con estas condiciones, pero evidentemente yo no voy a aconsejarle a nadie que vaya a pescar con 6 metros de ola. Son cosas que hago yo en determinadas situaciones y en lugares muy especiales y muy bien elegidos. Así que mi recomendación con este tipo de oleaje, buscarnos ya sitios a cubierto, interior de rías, de puertos y bueno, nada, que no nos vayamos de frente a mar abierto, porque esto nos come el mar aquí, ¿vale? Entonces esto sería la altura de ola. La siguiente fila sería el periodo de ola. Mucha gente es un parámetro que no tiene en cuenta y que es absolutamente fundamental, tan importante o más que la altura de ola. Y de hecho, la combinación de estos dos parámetros, altura de ola y frecuencia de la ola, o periodo de ola, como le llaman aquí, puede hacer que tengamos con la misma altura de ola, supuestamente, un mar absolutamente diferente, un mar mucho más seguro, un mar mucho más peligroso, un mar que nos permita pescar pegados a la piedra, un mar que no nos permita arrimarnos ni a nosotros ni a los peces. Esto es de vital importancia. ¿Y qué es el periodo? El periodo o frecuencia de ola. Bueno, pues son los segundos que hay dentro de la ola. No nos vamos a meter con esto, podéis buscarlo vosotros, pero básicamente os voy a comentar lo que nos interesa, que es cómo nos afecta a la pesca. Pues en la pesca básicamente nos afecta el periodo de ola
de tal forma que si tenemos frecuencias cortas, frecuencias bajas, cuando digo frecuencias bajas, fijaos que aquí tenemos 10, 11, 12, 13, 16, esto es una burrada, Una frecuencia baja sería en torno a 8 y de ahí para abajo. Es decir, imaginaos que aquí en vez de un 10 o un 11 tuviéramos 8, 7, 6 sería una frecuencia maravillosa para pescar. Y de lo que sería 8, 9, 10, de 10, vamos a decir 10, 11 para arriba, ya sería una frecuencia muy alta. Y 16, por ejemplo, sería una burrada. Como veis, una vez más, Winguru nos lo pone muy sencillo, con código de colores. Yo cuando miro, es que yo ya realmente cuando miro, ya estoy tan acostumbrado a los colorines que cuando miro ni siquiera miro los números, ya veo, si está roja la frecuencia es que va a ser una frecuencia muy alta, si está blanca, pues va a ser muy buena frecuencia, y lo mismo que con el viento que os comentaba antes. Entonces, ¿cómo nos afecta a la pesca la frecuencia? Bueno, pues las frecuencias bajas, cuando digo frecuencias bajas, 6, 7, 8 incluso, lo que provocan es que venga un mar muy regular. ¿Y qué significa un mar muy regular? Significa que vienen las olas juntitas, que si realmente tenemos, imaginaos, aquí nos pone 3,7 de ola, ¿vale? 3,7 de altura de ola. 3,7 de altura de ola. Y si en vez de 10 tuviésemos una frecuencia baja, una frecuencia de 6, esto significaría que vendría todo el rato, prácticamente más o menos, olas de 3,7, una ola de 3,7, a la misma distancia otra ola de 3,7, a la misma distancia otra ola de 3,7, a la misma distancia otra ola de 3,7. Esto no es 100% así, evidentemente. Sabéis que siempre vamos a tener unas series de olas más fuertes, seguidos de unas quedadas, donde se queda más plato, donde se queda más tranquilo el mar, pero con una frecuencia corta, con una frecuencia de 6, 7... 5 tendríamos, pues, sería un mar muy continuo. Vendrían todas las olas más o menos del mismo tamaño, vendrían más o menos todas a la misma distancia. ¿Y cómo nos afecta eso? Pues nos afecta de una manera muy positiva, porque eso significa que vamos a tener ese mar regular, que nuestro aparejo va a trabajar de una forma muy regular, que no van a venir trancazos que de repente nos lo van a tirar encima, o nos lo van a sacar luego la resaca de la ola. Quiero decir, va a trabajar de forma muy regular el mar. Y esto, especialmente para la pesca del sargo, nos va a dar una gran ventaja, que es que al venir olas todo el rato de un tamaño muy similar y con una frecuencia, es decir, con una distancia entre olas tan parecida, tan casi igual entre ola y ola, lo que nos va a provocar es una espuma homogénea. Es decir, vamos a tener una espuma homogénea. Muchas veces me preguntáis, los compañeros que estáis pescando, es que llegué y estaba fuertísimo y tal, no sé qué, pero luego se quedaba y estaba el agua transparente. Vale, esto suele pasar cuando tenemos frecuencias altas, de lo cual hablaré ahora. Cuando tenemos frecuencias cortas, lo que tenemos es todo lo contrario. Tenemos una espuma constante porque está el mar golpeando de forma constante, homogénea, regular, contra las rocas. Entonces nos provoca esa natita, ¿no? Esa espuma tan buena que nos permite tener el aparejo en el sitio, etc. Vale, nos vamos al caso contrario. Hemos hablado ahora de frecuencias cortas, 6, 7, 8, y ahora nos vamos ya pues a frecuencias a lo contrario. Imaginaos aquí una frecuencia de 14, 16, pues esto es todo lo contrario. Esto es un periodo de olas larguísimo, una distancia entre olas larguísimo, que lo que va a provocar es que venga un mar muy desordenado. ¿Y qué significa que venga un mar desordenado? Pues que nos va a venir, de repente, nos va a venir 7, 8 olas de lo que marca aquí, de 3,7 metros, por ejemplo. Nos pueden venir 2, 3, 4, 5 olas así. Luego de repente se va a quedar el mar. Va a quedarse el mar. Va a quedarse como un plato. Se va a ir la espuma. Si teníamos pues eso, un hilo, un fluorocarbono bastante gordo, porque veíamos que estaba el mar bastante fuerte, de repente nos vamos a quedar en pelotas. Nos vamos a quedar desarmados porque se va a quedar el mar como un plato, se va a quedar el agua transparente y se va a venir abajo todo el montaje que tenemos. Y con lo mismo, que se ha quedado como un plato, que se ha quedado el agua transparente, que tal, igual a los 15, 20 segundos o al minuto o cuando sea, nos va a venir de repente una ola del doble o del triple tamaño, una ola como un edificio. Estos son los periodos altos. No es que sean los periodos altos, esta es la forma en la que nos afecta a nosotros como pescadores los periodos altos de ola, las frecuencias altas de ola. Tenemos una frecuencia corta, un mar continuo, un mar regular, un mar previsible, a nivel de seguridad muy importante. Tenemos un periodo alto de ola, pues un mar que va a ser un auténtico desastre, va a ser un auténtico desastre, va a estar totalmente desordenado, va a venir olas de todos los tamaños, desordenadas, van a venir unas olas de un tamaño, de repente se va a quedar el mar como un plato, va a venir una ola que va a ser un tsunami, o van a venir 4 tsunamis seguidos, va a ser algo totalmente random,
peligrosísimo, peligrosísimo. No existe, para mí, no existe nada más peligroso en la pesca que los días de frecuencias altas. Por lo tanto, mucho ojo, porque aquí estamos hablando de una frecuencia de 16 con olas de 6 metros. Eso puede dar lugar a una ola como las que veis en Nazaret. O sea, una ola de esas gigantes, una ola de 15 metros. Eso es una burrada. Es una barbaridad. Pero a su vez, un día que en vez de haber 5 o 6 metros de ola, un día que tengáis un metro y poco de ola, con una frecuencia tan alta, muchísimo cuidado, sobre todo si estáis en lastras, o pesqueros bajos, o pesqueros de ese tipo. Muchísimo cuidado, que con 1 metro y pico, con 1 metro y poco, con 1 metro me atrevo a decir, y una frecuencia así de alta, os puede venir un tsunami que os lleve, pero vamos, al otro barrio. Así que sí, importante. Si vemos una altura de ola, que sería el parámetro anterior, si vemos una altura de ola grande, una altura de ola de a partir de 2 metros, 3 metros, 4 metros de ola, pues sí, yo creo que ya todos inconscientemente, a nadie en su sano juicio se le ocurre ponerse un pesquero bajo. Ya tendemos todos a ponernos un pesquero alto, seguro, un pesquero que esté alto, seco, que sepamos que no va a llegar al mar hasta ahí. Vale, bien, pero no es solo eso, miremos también el periodo de ola, porque a veces vemos que hay poquito mar y podemos igual tirarnos 45 minutos mirando el mar y no viene ninguna ola grande. Pero si tenéis una frecuencia alta de ola, tened por seguro que en algún momento va a venir un tsunami, aunque haya solo 1 metro de altura de ola. Muchísimo cuidado. Yo creo que de todo lo que os estoy explicando hoy, me quedaría con lo más importante, es que siempre, absolutamente siempre que tengamos una frecuencia de ola, vamos a decir por encima de 11, 10, 11, siempre que estamos por encima de 10, 11, siempre en una puesta de altura, siempre lejos del agua, siempre lejos del mar, una puesta de altura, una puesta que esté seca, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Hacedme caso. Vale, vamos a seguir con la siguiente fila, que para mí con la siguiente fila se acabaría ya lo realmente importante. El resto de parámetros para mí ya son absolutamente secundarios, ya no condicionan tanto, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, con estos 6 parámetros tendríamos ya la valoración, el 90% de lo que es la valoración para mí importante a la hora de elegir un pesquero. Y el siguiente parámetro sería la dirección de la ola. Tenemos aquí unas flechitas que nos marcaban la dirección del viento y aquí ahora mismo tenemos la dirección de la ola. Vale, pues bien, la dirección de la ola también es algo absolutamente importante, porque si bien, como os decía, a misma altura de ola, a misma frecuencia de ola, lo que es el tipo de pesquero que vamos a tener, el comportamiento del mar sobre el pesquero va a ser absolutamente distinto. ¿Y qué significa que sea distinto? Pues según la altura de ola, la frecuencia y demás, según si es un pesquero de mucho calado, según si el pesquero está orientado hacia aquí o si está orientado hacia allí, o si tiene muchos obstáculos delante, o si es una pared, o si es un pesquero bajo. Bueno, pues todo ese tipo de condiciones, van a la redundancia, van a condicionar que el pesquero tenga unas condiciones más propicias o menos propicias. Y con esto me refiero a que esté pasado de rosca, es decir, que tenga un mar demasiado fuerte, a que esté demasiado suave, lo contrario, etc. Recordemos que nosotros pues estamos buscando de forma ideal ese punto ideal de, bueno, pues una rompiente constante con su espumita y tal, porque el sargo sabemos que ahí se mueve mejor, está más activo y sobre todo nos ayuda a camuflar nuestros aparejos en la espuma. Evidentemente de ahí para arriba, si está muy pasado, también nos dificulta, y de ahí para abajo está muy suavecito, pues también nos dificulta porque el pez no está tan activo y el pez también es más fácil que vea nuestros aparejos y demás. Bueno, pues como decía, si ya lo que es la propia distribución, la forma, la morfología del pesquero, a misma altura de ola, a misma frecuencia de ola, según la forma del pesquero, su morfología, etc., vamos a tener unas condiciones u otras, pues también la dirección de la ola afecta muchísimo, porque imaginaos, si esto es una roca, evidentemente vamos a tener un tipo de pesquero, vamos a tener un tipo de rompiente, vamos a tener un tipo de corrientes muy diferentes. Si el mar nos viene de aquí, si el mar nos viene de aquí, si el mar nos viene de aquí, es evidente, ¿no? Va a cambiar absolutamente el comportamiento, la dinámica del pesquero. A la hora de mantener nuestra boya, a la hora del nivel de rompiente que vamos a tener, a la hora de engodar, absolutamente fundamental a la hora de engodar. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Muchas veces me preguntáis, ¿por qué a veces utilizo plomín? ¿Por qué a veces utilizo boya? Bueno, pues por muchas razones. Pero una de ellas, una de las más importantes,
Es que yo intento, cuando pesco a boya, evidentemente puedes lanzar y calzar una boya en cualquier lado, ¿vale? Pero para mí lo ideal para pescar a boya es que el mar trabaje de frente, ¿vale? Y bueno, entonces aquí también la dirección de la ola es algo importante, porque si la ola viene de aquí y elegimos un pesquero que está de frente a la ola, bueno, pues lo más probable es, salvo que tenga algún accidente, algún obstáculo, rocas delante, algo así que que genere algún tipo de corriente, de movimiento en el mar, tal, lo normal, a grandes rasgos, es que si la ola viene de aquí, cogemos un pesquero así, vamos a tener el mar trabajando de frente y nos va a ayudar a trabajar la boya de frente, mantenerla donde queremos y demás. No es tan simple, esto lo estoy resumiendo, ¿sabes? Esto no es la escuela del Sargo, es un vídeo de YouTube, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos es eso. Por eso que tengamos en cuenta de dónde viene la ola, También la interacción, ojo, también la interacción de dirección de ola en interacción con dirección de viento también tiene sus efectos, ¿eh? No es lo mismo la ola viniendo de aquí o de allá, con el viento hacia aquí o hacia allá. El viento puede peinar las olas, puede incluso hacer que sean más grandes, puede peinarlas y de forma que parezca que nos marque 3 metros y luego lleguemos allí y solo haya 1,5 metros, pero bueno, no nos vamos a meter en esas interacciones viento-ola. Esto lo estoy explicando a grandes rasgos. Y con estos 6 parámetros ya tendríamos para hacer nuestra planificación. Ya por último tendríamos aquí, bueno, por último no, aquí para seguir, la temperatura del agua. En esta columna, la temperatura del agua en amarillo, veis que marca aquí 13 grados, 14 grados, 12, etc. Vale, la temperatura del agua, hay veces que la miro, sobre todo cuando veo que algo falla, que no encuentro razón ninguna aparente por la que esté yendo mal la jornada o lo que sea, pero para mí es una de las últimas cosas que miro y el 99% de los días no miro la temperatura del agua. Afortunadamente tenemos la suerte de que en nuestra pesca, en la pesca del sargo, la pesca que yo practico, salvo casos extremos de temperatura, quiero decir, temperaturas excesivamente altas, muy, muy, muy altas en días concretos de verano, o temperaturas excesivamente bajas en días muy concretos de invierno, salvo eso, no suele afectar. Daros cuenta de que también la temperatura del agua es una temperatura que oscila muchísimo menos que la temperatura del aire, ¿vale? Para cambiar la temperatura de toda esa masa de agua, pues hacen falta, pues, realmente cambios muy heavies en cuanto a la intensidad de la temperatura del aire, de fuera del agua, y muchos días de esas temperaturas tan heavies para que realmente afecte al agua. Entonces, pues normalmente para lo que es la pesca del sargo no suele ser un dato relevante, ¿vale? Ya para ir terminando, lo que tendríamos sería la nubosidad, que comprendería las 3 siguientes filas. Tenemos una fila, 2 y 3, vale. Esto sería nubosidad en tanto por ciento en capas altas, medias y bajas de la atmósfera. Vale, pues esto es otra cosa que tampoco me paro a analizar mucho. Sobre todo, en primer lugar, porque yo al menos no voy a dejar de ir a pescar un día porque esté nublado o haga sol. Evidentemente sabemos que, por norma general, los días nublados nos vienen mejor por el hecho de que hay menos luz, está más oscuro y realmente pues no refleja tanto nuestro hilo, es más fácil camuflar nuestros aparejos y tal. Pero evidentemente, si hace sol, no voy a dejar de ir a pescar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente os diré que aquí, pues eso, las columnas es capas altas, medias y bajas de nubes. Yo básicamente me quedo con la parte visual, igual que en otros parámetros que hemos visto antes. Como cae de cajón, si veis que hay bastante blanco o gris clarito, significará que habrá muy pocas nubes o prácticamente ninguna. Y si lo vemos como aquí, muy oscuro, gris oscuro casi negro, significará pues que estará el cielo muy encapotado. Por último, la última fila serían las precipitaciones. Bueno, esto sí que es importante, Ya he hablado muchas veces de lo negativa que resulta esa concentración de agua dulce en la costa. No, notamos muchísimo el nivel de actividad de los peces, notamos que no están, notamos que se van para adentro hasta que recupera un poquito la salinidad normal, lo que es la primera línea de costa. Vale, entonces, bueno, un día si venimos de muchos días que no llueve y un día nos llueve un poquito y tal, no va a pasar absolutamente nada, no nos va a afectar absolutamente nada. Otra cosa es
por nuestra propia seguridad, Un día como este, que sea un auténtico diluvio, una vez más, mira, ya no me voy a meter en parámetros, aquí 5,5 milímetros por hora, tal, no sé qué, bueno, pues ya lo veis. Si tenemos aquí unos números 0,2, 0,3, nos van a aparecer en clarito, eso va a ser poquita lluvia. Cuando nos vamos a este color tan prominente, tan oscuro, significa que va a estar diluviando, vale, quedaos con eso. A lo que iba, que si venimos de varios días sin llover y nos llueve un poquito, o incluso nos llueve bastante, ese día no nos va a afectar a la pesca. Seguramente ese día no nos va a afectar a la pesca. Pero si ese día está lloviendo un montón, y al día siguiente, y al siguiente, eso, van a empezar los ríos a subir el caudal, a echar mucha más agua dulce al mar. Por los prados se va a filtrar todo ese agua marrón de los prados, que dan ese color tan característico, ese agua verde, sucia, que sabemos que nos indica que hay agua dulce y que es nefasta para la pesca. Entonces, ojo, cuando tengáis varios días seguidos de lluvia, plantearos si merece la pena o no ir a pescar. Bueno, hay sitios... lo normal es que cuando hay varios días seguidos de lluvia vamos a ver una línea que separa ese color azul precioso, azul limpio, azul oxigenado, azul limpio del mar, y solemos ver una línea y de ahí para adelante, de ahí hacia la costa, solemos ver ya una línea que separa ese agua limpia, azul limpio, de un color verde, grisáceo, feo, ¿vale? Si vamos siguiendo esa línea, muchas veces nos encontramos que hay, por ejemplo, puntas de cabos muy acentuados, cabos muy largos y muy alejados de desembocaduras de ríos y demás, que ahí podemos ver que incluso podemos tener zonas con agua limpia, pero lo normal es que la costa esté hecha un Cristo del agua dulce y yo no recomiendo ir a pescar esos días porque en general son malos días para pescar. Hay excepciones, pero en general son malos días para pescar. Y por último, respecto a las precipitaciones, a la lluvia, pues bueno, por un lado tenemos cómo afecta a la pesca y por otro lado, pues por nuestra seguridad. Evidentemente tenemos que tener muy claro a qué tipo de sitios vamos a bajar. Un prado mojado que sea muy empinado es muy peligroso. Si nos vamos a rocas lisas, también va a ser muy peligroso. Las rocas en general mojadas son muy peligrosas. Entonces, bueno, pues para que lo tengamos en cuenta. Vale, entonces, resumidas cuentas, esto ha sido Winguru. Espero haberos ayudado. Recordad, velocidad del viento. Tendríamos arriba velocidad y ráfagas del viento, dirección del viento, la altura de la ola, el periodo de olas, la temperatura del agua, la nubosidad y las precipitaciones. Con todo eso nos hacemos una idea a la perfección de lo que nos vamos a encontrar. Para un caso como el mío, ahora mismo estoy en Obarco de Valdeorras, provincia de Ourense, a 2 horas y pico como mínimo de cualquier punto de la costa, pues evidentemente yo desde aquí puedo saber qué me voy a encontrar si voy a Valdoviño. Vamos a volver un momentito antes de acabar aquí atrás por ver otro. Pues mirad, por ejemplo, otra zona que me gusta muchísimo, que es ya casi la frontera con Portugal, Cabo Silleiro. Cabo Silleiro, aquí está. Bueno, mirad, aquí Cabo Silleiro no nos tiene... Pues mira, podemos mirar aquí, por ejemplo. El Cabo Silleiro sería aquí. Y pues miraríamos, vamos a mirar aquí, por ejemplo, esto es la playa de Patos. Esto sería la... Ah, no, Playa América, perdón. La de Patos es la otra, la que está al lado. Vemos Playa América y nos podemos hacer una idea de cómo estaría en Cabo Silleiro. ¿Veis? Fijaos, aquí ya está un poco diferente respecto... No. ¿Veis? Aquí tendríamos muy similar a nivel viento, un poquito menos de viento, casi una exageración. Un poquito, bueno, tenemos unas condiciones muy similares. 3 metros y pico de ola, unos vientos que es una barbaridad, etcétera, etcétera. Bueno, mirad, esto me vale para explicaros que en el otro no lo habíamos visto. Veis que aquí, por ejemplo, veis que hay algunos momentos de algunos días próximos que tenemos 4, 5, 9 kilómetros por hora de viento. Veis que aquí sale blanco, lo que os decía, que en el otro lado, en Valdoviño, no tenemos ningún sitio que saliera blanco. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Y nada, con esto acabaríamos. Como os digo, en mi experiencia, y no solo mi experiencia, la de otros compañeros, también hemos un poco llegado a la conclusión de que es un poquito más fiable en cuanto a sus datos Windy, pero Windy no es ni de lejos tan visual como Winguru, por eso yo suelo utilizar más Winguru. Si os ha gustado este vídeo y queréis que os explique también cómo funciona Windy, dejádmelo en los comentarios y claro, sin problema ninguno os hago también un vídeo explicando Windy, así conocéis un poco las que para mí son las dos aplicaciones fundamentales para esto.
Bueno, pues hasta aquí esta guía básica de interpretación de lo que es el Winguru. Espero haber resuelto dudas. Si tenéis alguna duda al respecto, podéis dejármela aquí debajo, que muy gustosamente os la responderé. Y evidentemente, como decía al comienzo, esto es una guía básica para quien nunca ha abierto Winguru o para quien lo ha abierto y no tiene ni idea de qué significan estos colorines o estos parámetros, etc. Evidentemente, esto explicado ya en profundidad, para mí es una de las partes fundamentales de la Escuela del Sargo. De hecho, casi me atrevería a decir que es la más importante de la Escuela del Sargo, porque da igual el cebo, da igual el equipo, da igual el aparejo, da igual muchísimas cosas. Si ya eliges desde casa, si tomas una mala decisión desde casa, tienes muchísimas probabilidades de que luego la jornada sobre el terreno sea un fracaso, que la jornada sobre el terreno sea un peligro e incluso que la jornada sobre el terreno ni siquiera llega a ser una jornada, porque el hecho de haber tomado una mala decisión a nivel planificación climatológica, directamente lleguemos ahí y no nos deje ni pescar. Así que, en definitiva, si quieres ya tener un conocimiento profundo de lo que es la planificación y todo lo demás, los montajes para cada situación, para cada tipo de pesquero, para cada condición de mar, ya sabéis que podéis adquirir este conocimiento profundo sobre la pesca del sargo entrando a formar parte en la Escuela del Sargo, donde además de ese conocimiento tenéis mi asesoramiento personal, y además del conocimiento y de mi asesoramiento personal estaréis apoyando el canal y de esta forma que podamos seguir con estos vídeos en YouTube. También, si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo adquiriendo los pesqueros del sargo, que son esos más de 400 puntos geolocalizados en los que he pescado sargos en Francia, en todo el Cantábrico, en Portugal, en Canarias. Todos esos puntos geolocalizados en los que he pescado sargos en esta ruta. Y por último, también podéis comprar material de pesca en la tienda del sargo. Nada más, recuerda darle un me gusta a este vídeo, recuerda suscribirte y activar la campanita si todavía no lo has hecho para no perderte estos vídeos semanales. Y te deseo una buena pesca, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!